Red de pedofilia nacional. Los niños ofrecidos como juguetes a una camarilla de ricos y poderosos. Un cuento trágico que desgarra el corazón y rompe el alma. El escándalo de Franklin es una historia real de una red de tráfico de niños y la conjura para encubrir su existencia a toda costa a través de una conspiración orquestada desde la cúpula del poder estadounidense, con la ayuda de CIA, el FBI, los medios de comunicación y de un proceso judicial corrupto. Dos personajes siniestros, Lawrence King de Nebraska y Craig Spence. Dos powerbrokers políticos con acceso a los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos. Supervisaron la red y transportó y vendió cientos de niños a lo largo y ancho de Estados Unidos. Su modus operandi: utilizaban el reconocido orfanato católico en Nebraska Boys Town, ciudad de los niños, como su reservoir pedófilo. El destino más habitual para las víctimas: Washington, D.C. Una casa de lujo, equipada con los mejores sistemas de grabación audio-visual. Senadores, congresistas, multimillonarios y miembros del gobierno se vieron involucrados en un juego macabro. A partir de ese punto, todos se convirtieron en peones al servicio del poder. Un sistema de controles y contrapesos. La base del sistema del gobierno estadounidense se ocultó al pueblo norteamericano. Un sistema de controles y contrapesos de chantaje. Muchas decisiones políticas se vendieron al mejor postor como en una tétrica subasta. Sus protagonistas se convirtieron en propiedad de los extorsionadores. ¿Alguien se atreve a contar estos hechos espeluznantes? Por suerte, y desde la sombra, hemos encontrado a un periodista de investigación valiente que se sumergió dentro de un submundo tan perverso, diabólico y malvado que cuesta creer que esta realidad terrorífica puede existir en el mundo en que vivimos. Pero antes, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el escándalo de Franklin. Hemos salido a la calle para preguntar a la gente lo que opina sobre el escándalo Franklin. Porque es de lo poco que no se puede comprar con dinero, la inocencia de un niño. Como son gente poderosa, a lo mejor sí. Eso es mundo de dinero. Si tienes dinero, tienes todo, se puede tapar todo. Es maldad. Para mi cabeza ya no entra dentro de lo posible. Tienen que estar enfermos, es lo único que puedo decir. Los medios de comunicación son medios de desinformación en todos lados. Eso está muy tapado. El dinero compra la verdad. Gente que se atreve a hacer eso y que tenga poder en Estados Unidos también tendrá poder sobre los medios de comunicación. Pues probablemente porque en algunos medios pueda haber personas que sean de la misma condición. Pedófilos en los puestos de poder, asesinatos, manipulación, mentiras desgarradas en los medios corporativos, los servicios de inteligencia, protegiendo a los criminales, la conspiración. Hoy vamos a entrevistar a un hombre que sabe más acerca de este asunto que cualquier otro en el planeta. Se llama Nick Bryant, el autor del escándalo de Franklin. Nick, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Red de pedofilia nacional vinculado a los superpolíticos en Washington, a los elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los servicios de inteligencia. Esto es una locura. Vamos por partes, Nick. ¿Qué es el escándalo Franklin?
Dicho brevemente, el escándalo Franklin trata de una red interestatal de pedofilia que traslada a niños pequeños de una costa a otra del país para venderlos a gente rica y poderosa. Esta red pedófila estaba en última instancia cubierta por el FBI y el Ministerio de Justicia. Las más altas organizaciones de defensa de la ley de los Estados Unidos pudieran cubrir una red internacional y nacional de pedofilia. ¿Quiénes son algunos de los principales señores de las sombras involucrados en esa red de pedofilia? Los dos individuos que controlaban esta red pedófila, en concreto eran dos republicanos influyentes, Lawrence King de Nebraska y Craig Spence, que vivía en Washington, D.C. King era un republicano importante igual que Spence. Tenía contactos al más alto nivel, es decir, que podía llamar prácticamente a cualquier persona que estuviera en el poder para pedirle un favor. Lawrence King. Ahora, este es el hombre que abrió en 1984 la Convención Nacional Republicana, cantando el himno nacional delante del presidente Reagan, y después montó una fiesta para 600 personas, entre ellos la hija de Reagan. El mismo Lawrence King, que según tu libro está vinculado a la CIA, y que vendió los niños secuestrados para convertirlos en esclavos sexuales para los ricos y famosos. Pero ¿cómo es posible algo así? Bueno, la historia es bastante complicada, porque es muy difícil creer que una red nacional de pedofilia controlada por un importante republicano pudiera pasar desapercibida durante más de 10 años y afectar a Dios sabe cuántos menores. Para escribir el libro pasé 7 años investigando el caso Franklin, me costó 7 años. Y en última instancia, y aquí es donde se vuelve realmente descabellado, en última instancia se utilizaron 3 grandes jurados para tapar el escándalo Franklin. El hombre designado para investigar Franklin fue el senador Loren Schmidt, un devoto católico y republicano fanático, padre de 10 hijos y un sinfín de nietos. Inicialmente, Schmidt pensó que Franklin era un ejemplo aislado de una dichosa manzana podrida. Poco después de que se formó el comité de Franklin, Schmidt recibió una llamada telefónica anónima. La persona que llama a Schmidt le instó a no seguir adelante con la investigación porque las huellas llegan a los más altos niveles del partido republicano. Schmidt no podía imaginar que su investigación terminaría en un final infame a su distinguida carrera política y casi le conduce a la ruina financiera. Y todo eso debido a que Schmidt, un hombre honrado y honesto, no quiso doblegarse a la voluntad de los tipos perversos que escondían su maldad en un manto de respetabilidad. Personas importantes estaban cubriendo sus bases dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener esta historia en un hoyo profundo y oscuro. ¿Por qué los hombres tan poderosos quieran abusar sexualmente a los niños pequeños? No hay palabras que gráficamente pueden describir este horror. Una de las mejores explicaciones que recibí me la dio un psicólogo de Washington que trabajaba con individuos que están en el poder y siendo pedófilos desean realmente modificar su comportamiento. Me dijo que había un elemento de prohibición, que eran tipos que podían tener mujeres a su disposición en cualquier momento y que en definitiva lo que querían era probar algún tipo de fruto prohibido. Es como si pudieran cenar cada noche todo lo que desearan, pero justamente desearan una fruta prohibida de postre. Creo que en última instancia este es uno de los mecanismos que llevan a estos hombres poderosos a abusar de menores. La mayoría de las personas involucradas son miembros del prestigio social y creyentes católicos. El hermetismo tiene muchas explicaciones. Uno de ellos es la cuestión de fe. Pensad bien lo que estoy diciendo.
entraron en nuestras casas, raptaron y forzaron a prostituirse a nuestros hijos. Después, lo negaron todo. Se define el término chutzpah como una persona que asesina a sus padres y luego exige clemencia al tribunal sobre la base de que ya es huérfano. Eso pretende ser un chiste, aunque es un chiste peligroso. Nuestra obsesión por el bienestar psíquico del culpable nos deja filosóficamente indefensos ante el crimen. Mientras el culpable no sea más que otra víctima, la justicia es imposible. Nick, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en encubrir el caso Franklin? Fundamentalmente, lo que ocurrió fue que los organismos federales y locales de defensa de la ley negaron la existencia de esta red de pedofilia, aunque hubiera numerosos servicios sociales que apoyaban las denuncias de los niños. Pero los medios de comunicación se basaron en lo dicho por los organismos policiales, tanto los medios locales como los nacionales. The New York Times incitó a la ocultación al revelar que uno de los grandes jurados había sido corrompido. El Washington Post informó de la condena por perjurio de Alicia Owen, una de las 2 niñas víctimas de abusos. La CBS hizo un trabajo gigantesco las 24 horas a propósito de Alicia Owen y el pretendido abuso de que fue víctima. El World Herald también hizo un gran trabajo de intoxicación con cada una de las víctimas que iban surgiendo. Y un par de víctimas habían nombrado a un ejecutivo del World Herald como posible abusador, de modo que es muy interesante. Discovery Channel pagó una cantidad con 6 ceros por el documental y luego decidió no emitirlo. Menos de 24 horas después de que el primer corte documental sobre Franklin fue mostrado a los miembros del Comité de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, el Congreso había ordenado que todos los ejemplos fueron destruidos. El respaldo por parte del gobierno del abuso sexual de los menores niños, en su mayoría, es extremadamente preocupante, pero no lo podrían haberlo hecho sin el apoyo incondicional de los medios de comunicación estadounidenses. Los federales fueron obligados e instigados prensa en cada paso del camino, ya sea por acción o por omisión. Washington Post, New York Times, el World Herald, la revista GQ, las cadenas nacionales CBS y ABC. A ver si me explico. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos promovían la mala conducta de la Fiscalía General del Estado y de los servicios secretos hasta que nos quedamos estupefactos por el poder pérfido del Estado, la Policía Federal y de los principales medios de comunicación de torcer la verdad en mentira y viceversa. Nick, en esa repugnante conspiración del silencio participaron los elementos corruptos dentro del FBI y el Departamento de Justicia. ¿Por qué? ¿Es esa corrupción generalizada en la aplicación de la ley de Estados Unidos? Creo que hay 2 factores. Según las personas que entrevisté, la ocultación se produjo durante el primer gobierno de Bush. Según algunas de estas personas a las que entrevisté, había una cierta cantidad de miembros del personal de Bush implicados en esta red pedófila.
Pero también creo que hay otro factor, que es el chantaje. En el escándalo Franklin muestro que hay miembros del Parlamento y miembros del poder que estaban de hecho comprometidos por determinados individuos. Creo que si esto hubiera estallado a la luz del día, muchos de los miembros del gobierno de Bush y de la dinastía Bush hubieran tenido problemas y también los estadounidenses hubieran visto que los controles de poder de su sistema político se basan hasta cierto punto en el chantaje. Nick, por mucho que lo intentaron, el gobierno de Estados Unidos no podía ocultar completamente la investigación. Algunas de las víctimas, soportando terrible retribución y la persecución, no iba a ceder al gobierno. Una de las víctimas, Alicia Owen, se negó a retractarse de su abuso y tenía que enfrentarse a la maquinaria entera del gobierno de Estados Unidos que nunca pudieron callarle la boca. Los niños que aparecieron diciendo que formaban parte de esta red pedófila fueron terriblemente hostigados por el FBI. El FBI les dijo a las víctimas que si no se retractaban de las acusaciones de abusos, irían a la cárcel, que se les acusaría de perjurio y serían encarceladas. Alicia Owen fue una chica introducida en la red pedófila siendo menor. A los 21 años apareció diciendo que formaba parte de esa red. El FBI la sometió a una tremenda cantidad de humillaciones, la presionaron y la presionaron una y otra vez para que se retractara. Su hermano de 17 años murió en circunstancias muy misteriosas. Las verdaderas víctimas fueron utilizadas, abusadas y después desechadas. Alrededor de los niños y adolescentes se extendía el código del silencio. Las víctimas sabían lo que pasaría con ellos si alguna vez decidían sacar los crímenes. Una niña, Alicia Owen, que había sido esclava sexual desde los 14 años, se negó a retractarse de su testimonio, incluso cuando el FBI la amenazó de muerte. A los 21 años, no quiso retractarse ante un gran jurado estatal que la investigaba por 8 acusaciones del perjuicio. Tampoco se retractó ante el gran jurado federal que la acusó de perjuicio. Potencialmente, se enfrentaba a una condena de 300 años de cárcel por negarse a retractarse de sus acusaciones de abuso. Ni eso pudo disuadirlo de contar su verdad al mundo. Y lo contó con todas las consecuencias. Alicia Owen pasó 15 años en la cárcel, 2 años en confinamiento solitario, por decir la verdad. Nick, ¿qué pistas clave existen para que el público pueda estar de sobreaviso si las autoridades están presionando y amenazando a las víctimas? Es muy fácil presionar a las víctimas y conseguir que se retracten, porque fueron reclutadas por la red pedófila siendo niños relativamente jóvenes. El más joven con el que hablé había sido enganchado a los 11 años. Además, se abusa de ellos repetidamente y se les orienta hacia la droga. Para cuando llegan a los 17 o 18 años llevan ya muchos años de abusos y mucha droga tomada. Por tanto, su autoestima está totalmente por los suelos. Así que es muy fácil para los agentes del FBI o los funcionarios del Ministerio de Justicia intimidar a esos chicos para que se retracten de sus acusaciones. No tienen autoestima y muchas veces ni siquiera tienen el apoyo de una célula familiar. La gente súper mega poderosa no desearía que esta información saliera a la luz. Nick, ¿cuántas personas vinculadas con Franklin murieron una muerte misteriosa para tapar la información
y borrar las huellas. Era imprescindible para los individuos corruptos del gobierno ocultar el escándalo Franklin, que no empezaran a caer los dominós en Omaha, Nebraska. Si los dominós empezaban a caer en Omaha, Nebraska, hubieran acabado por caer en Washington, D.C. Eso hubiera significado un serio peligro para el gobierno de Bush y para toda una manera de hacer política, así que era imperativo que los dominós no cayeran en Omaha, Nebraska. En consecuencia, se dieron una serie de muertes misteriosas o directamente asesinatos. En mi libro, en cada capítulo aparecen 2 o 3 muertes misteriosas relacionadas con gente que pertenecía a la red pedófila. El Senado del Estado de Nebraska nombró una subcomisión para investigar las acusaciones de abuso de menores. Contrataron a Gary Caradori, un investigador crack. Caradori consiguió fotografías de orgías pedófilas en Chicago. Lo sabemos por 5 fuentes diferentes. Cuando volvía a Omaha desde Chicago con su tesoro, el tesoro que podía haber provocado un auténtico descalabro social en las filas de los partidos políticos de Estados Unidos, su avión explotó y se desintegró en el aire. El hermano de Alicia Owen aparentemente se suicidó a los 17 años. Otra de las víctimas, que también estaba pensando si retractarse o no, tenía un hermano que se disparó en la cabeza 2 veces. Uno de los capos pedófilos, Craig Spence, se suicidó en circunstancias relativamente sospechosas. Y hubo otros. Muchísimos otros, más de 100, que se suicidaron o tuvieron muertes misteriosas vinculados con la red pedófila o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Alguien estaba borrando las huellas. Los medios de comunicación independientes también hablan de que la pedofilia es tremendamente popular entre los diplomáticos estadounidenses de un alto nivel y los funcionarios militares. Por ejemplo, hay informes irrefutables de que en Irak Blackwater gestionaba campamentos secretos de niños iraquíes robados a punto de pistola con fines de prostituirse. ¿Esto te sorprende? Recientemente, en este último año, cierta cantidad de gente ha obtenido acreditaciones de alta seguridad en defensa y en la Agencia de Seguridad Nacional, y se les ha pillado con pornografía infantil. Además están las acusaciones acerca de Blackwater y su relación con el abuso de menores. DynCorp, un contratista militar de los Estados Unidos, tiene una cierta cantidad de empleados de alto nivel a los que se les ha pillado abusando de niñas en Europa del Este. Por tanto, esto no se limita a aquellos que están en el poder, sino que también se encuentra en el complejo militar industrial. El escándalo de Franklin es una historia que toca las capas más profundas de nuestra experiencia común, tanto personal como tribal. Los hebreos nos enseñaron que la verdad no es un sustantivo abstracto, sino otra forma de nombrar a la persona, a una presencia divina dotada de perspicacia infinita y de decisión creativa. La historia de Franklin es un idealismo corrompido, la búsqueda de una idea platónica de sí mismo, un sueño ensalzado. Y como parece que mucho de lo que corrompe al malvado y a los malvados está relacionado con las tentaciones de la riqueza y el poder que la rodea. Esta es una historia muy humana. La posteridad es la acumulación de vida y pérdida. Injustamente quizá, se ha olvidado por igual
de pecados y de virtudes. Se olvida de todo, excepto los poemas mismos. Los poemas permanecen, junto a unas historias reales increíblemente tristes, para recordarnos el momento en que el Dios infringió las reglas. Soy Daniel Stulin, estoy aquí para quedarme por mucho que esto enloquezca a la élite en los pasillos del poder. Gracias por estar con nosotros. Desde Madrid, España, hasta la semana próxima.